es tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaremos. Gloria al Señor, hermanos. Qué responsabilidad era tan grande estar aquí y luego en un fin de año, hermanos. Qué bendición, porque el Señor ha sido bueno. Nos ha permitido terminar este año y el último día poder estar aquí en su casa. Hermanos, es una gran bendición, es un gran gozo, hermanos. Él ha sido bueno, ha sido misericordioso. Sin duda en este año hemos tenido luchas, pruebas, enfermedades, angustias, problemas, pero también hemos tenido muchas bendiciones. Podemos decir, hermanos, como decía el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Gloria al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno. Si usted es de las personas que se hacen propósitos para cada año, es bueno, hermanos, aunque como dice en el boletín, no siempre los cumplimos, ¿verdad? Ya a mitad de año ya le vamos flojeando y ya para después de medio año, pues ya ni nos acordamos de cuáles son. Pero hermanos, si usted es de los que se hacen propósitos de año nuevo cada fin de año, es bueno, es muy bueno, hermanos. Y a mí me gustaría que para estos propósitos, para este próximo año, hermanos, usted le agregara uno más, que el Señor me ha mostrado que quizás en muchas ocasiones nos hace falta, y es el vivir agradecidos con nuestro Dios. El vivir una vida de agradecimiento. No es nada más darle gracias a Dios cuando nos da una bendición, cuando nos da al amanecer el que nos da un nuevo día, sino vivir una vida agradecida delante de Él. La gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio de alguien. Al sentir gratitud, la persona desea corresponder el favor de alguna manera. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos favores o cuántos beneficios le ha hecho el Señor? Yo creo que si los enumeráramos, pues no acabamos, ¿verdad? No acabamos. Si nos vamos al Salmo 103, el salmista mencionaba algunos de los beneficios que había recibido de Dios. Y empieza diciendo: se exhortaba a sí mismo este hombre y se decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no sé si en este año, hermanos, yo sé que Dios le ha dado muchos beneficios, me los ha dado a mí también. Pero yo no sé si en el transcurso de los años, de los días, de los meses, usted se fue olvidando de cada uno de ellos. El salmista se exhortaba a sí mismo y decía: no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno. Y menciona algunos, hermanos. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Amén. Y menciona, hermanos, algunos beneficios de los que este hombre había recibido de Dios. Pero me llama la atención que pone en primer lugar el perdón de sus pecados. Hermanos, no sé si usted tiene esa costumbre. Yo algunas veces lo hago y otras también se me olvida, pero es darle gracias a Dios por el perdón de mis pecados. Yo no puedo menos que reconocer que es gracias a Jesucristo, que es gracias a Dios que me quiso dar esa paz por medio del sacrificio de su Hijo. El problema, hermanos, no es
cuántos favores nos ha hecho el Señor, sino de cuántos estás consciente. ¿Qué tanto reconoces las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Qué tanto, hermanos, te despiertas cada mañana y estás consciente de ello? La palabra de Dios nos dice, hermanos, nos habla de varios personajes, hermanos, cómo se comportaron delante del Señor cuando recibieron el perdón de Dios. Pero también nos muestra otros, el comportamiento que mostraban cuando estaban delante del Señor. Y estaba ahí el Señor Jesucristo derramando su perdón, derramando sus bendiciones. Y estas personas fueron indiferentes ante ellos. El primer y gran beneficio que menciona el salmista es el perdón de nuestros pecados. Dice que perdona todas tus iniquidades. Gócese, hermano, gócese, porque son muchos los pecados que cometemos delante de Dios cada día. Pero su sangre dice que nos limpia de todo pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente después hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Es solamente por su sacrificio y su bendición. Si nos vamos a Efesios 2. Ahí menciona, hermanos, cómo era nuestra vida antes de conocer, de estar en Cristo. Dice el verso 1: y Él nos dio vida, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, hermanos. El primer beneficio que podemos agradecerle al Señor es que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Amén. Hermanos, ese es un beneficio enorme, grandísimo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Y dice que ahora por gracia somos salvos. Disfrute, hermano, de esa salvación. Disfrute de ese perdón de sus pecados. Todos los días el enemigo o las circunstancias de la vida nos quieren volver a acarrear a estar en angustia, a estar desesperados, a estar enojados. Yo me he dado cuenta, hermanos, y me examino mucho a mí misma, y me doy cuenta que a veces al despertar, lo primero que hago es estar peleando ya con alguien, peleando ya que por cualquier cosa que se me venga a la mente. Y luego yo misma rechazo esos pensamientos. Digo, no, yo no voy a aceptar esos pensamientos. Empiezo a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por aquello. Hermanos, el Señor nos dio vida estando muertos. En el verso 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso es importante, hermanos, que todos los días reconozca esta bendición del Señor, le dé gracias por esa salvación tan grande, porque dice que nos salvó, nos dio vida estando muertos. Amén, por medio de Jesucristo. Solo los que reconocen la profundidad de sus pecados pueden apreciar todo el perdón de Dios. Hermanos, tú no puedes estar tan agradecido con el Señor porque te ha perdonado tus pecados si primero no te consideras o no te consideras pecador. Si primero no sientes que has pecado contra Él. Si nos vamos a ver Lucas 7, del 40 al 47. Aquí nos habla una historia de que Jesús había sido invitado a una cena o a una comida. Y dice que este hombre era fariseo y le había rogado a Jesús
que viniese a comer con él. Jesús aceptó, fue a esta cena, se sentó a la mesa y ya estando allí en la mesa, dice que entra una mujer y a esa mujer se le conocía como una mujer pecadora. Y dice que esta mujer se postra a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y dice que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Y eran tantas las lágrimas que ella derramaba y que caían a los pies de Jesús, que empezó a secarlos con sus cabellos. Y luego siguió besando los pies de Jesús. Y estaba ahí esta mujer con esa actitud delante del Señor, con un corazón quebrantado, humillado delante del Señor, llorando, regando sus pies con esas lágrimas, mientras que el otro hombre que había invitado a Jesús dentro de sí estaba criticando. Y yo me ponía a pensar cómo muchas veces podemos estar delante del mismo Señor y a veces con una actitud bien correcta, quebrantados, humillados delante del Señor, pero otras veces con una actitud como la de este hombre, criticando, juzgando a los demás. Dice que Jesús le muestra una parábola. En el verso 40 dice: entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Quién podía amar más a Jesús sino aquel o aquella persona que había recibido más perdón de él? Y Jesús dice que se vuelve a Simón y le hace ver: mira, llegué a tu casa y no me saludaste como es la costumbre, saludar con un beso. Pero esta mujer desde que llegó no ha dejado de besar mis pies. No me diste agua para lavar mis pies, que también era la costumbre de esos tiempos, ¿verdad? Las personas andaban en sandalias, andaban en las calles, no había pavimento, siempre traían los pies polvosos. Al llegar a una casa, por cortesía, se le ponía agua para que se lavara los pies. Y más aquí en esta situación en que este fariseo había invitado a Jesús y le había rogado para que fuera. Con mayor razón tendría que haber sido amable con él, pero dejó pasar eso. Dejó pasar esos pequeños detalles, hermanos. Quizás estaba ocupado en la misma comida, afanado en ello, que dejó pasar estas cosas tan importantes. Y Jesús le hace ver cómo, mientras que a él se le escaparon estas cosas, a esta mujer no. Y esta mujer pudo venir delante del Señor con ese corazón quebrantado. Y dice que cuando Jesús se dirige a ella, en el verso 47, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y se acerca a esta mujer y le dice: tus pecados te son perdonados. Ve cómo es importante, hermanos, reconocer su condición delante del Señor, saber que usted ha pecado, que hemos pecado mucho delante del Señor, reconocer que cuando el Señor perdonó nuestros pecados, lo hizo con un precio muy caro, que fue la vida de Jesucristo. Esta mujer sin duda había escuchado del Hijo de Dios. No llegó ahí pensando que era un hombre cualquiera. Ya había estado escuchando que Jesús perdonaba pecados, que sanaba enfermos, que hacía milagros. Ya había escuchado quizás que decía que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se dice que esta mujer se cree que por tener ese nombre de pecadora, se cree que era una mujer prostituta y rechazada por mucha gente, pero no por Jesucristo, hermanos. ¿Cuál ha sido el mayor pecado que tú hayas cometido? Claro que no me lo vas a decir, pero quizás tu falta
ha hecho que personas te rechacen, o tú mismo te has sentido rechazado por lo que has hecho. Pero hermanos, Jesucristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando usted o yo hemos venido al Señor con una actitud correcta como la de esta mujer, con un corazón quebrantado, humillado, Él no nos ha echado fuera. Amén. Si nos tuviéramos que acomodar en algún lugar, hermanos, ya sea en el de la mujer pecadora que se acerca de esta forma a Jesús, o en el del fariseo, Simón el fariseo, que recibe a Jesús y no lo considera tan importante como para darle un beso, tan importante como para pedirle a sus criados que le traigan agua para lavarle sus pies o una toalla para secarles. No lo considera tan importante como para echarle aceite en su pelo, que eran las costumbres. ¿En qué lugar se acomodaría usted, hermano? ¿Cómo se acerca usted cada día? Simplemente hoy, en este día, se acercó al Señor como esta mujer. Ya dobló sus rodillas al levantarse, le dio gracias simplemente por un nuevo día, por permitirle ver el último día de este año, mientras que muchos se quedaron en el camino y no lo vieron. Le dio gracias a Dios por ello. O como Simón, a lo mejor está tan ocupado en la cena de esta noche, en la cena de esta tarde, que no ha tenido tiempo para dedicarle al Señor ahí un ratito con Él, para estar a solas orando, agradecido con Él. Jesús establece que la actitud de las personas hacia Dios es producto de la convicción de que ha obtenido el perdón de sus pecados. Si usted es una persona que en primer lugar no se considera tan pecadora, difícilmente se va a poder acercar a Jesús como esta mujer. Pero si usted es una persona que se considera muy pecadora, pero al mismo tiempo es una persona que está consciente de que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarle de todo pecado, hermanos, ¿quién no puede venir? Si yo me siento así ahora de limpia delante del Señor por su pura sangre, claro que tengo que venir agradecida, claro que tengo que estar continuamente alabándole, bendiciéndole por lo que Él ha hecho en mi vida. Hermanos, tenemos que tener convicción, primeramente, de que somos pecadores, pero también tenemos que tener convicción de que su sangre nos ha limpiado. Y aun cuando muchas veces viene Satanás, que se le llama el acusador, muchas veces viene y te acusa y te está diciendo: pero luego si ya eres salvo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Su misma palabra nos lo ha enseñado. Somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno se gloríe. Con esta palabra usted se puede defender cada vez que el enemigo le quiera hacer dudar de su salvación. Con la misma palabra, hermano, defiéndase. Aquí vemos que Simón no tenía, hermanos, esa convicción. O no se sentía muy pecador, o no sentía que Jesús pudiera perdonarle de sus pecados. Una de dos, hermanos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tanto, hermanos, ha sentido usted que Dios le ha perdonado? ¿Qué tanto? Si nos vamos a otra cita, hermanos, si vamos a Marcos, ahí en Marcos 5 nos habla de la historia de un hombre que había vivido perdido, en tinieblas, en soledad. Marcos 5 del 1 al 5. Había vivido en tinieblas, en oscuridad, en los sepulcros, atormentado de día y de noche. Quizás ninguno de nosotros antes de conocer a Cristo vivimos así. A lo mejor teníamos periodos de angustia, periodos de tristeza, pero este hombre dice que de día y de noche. Si vamos a ver aquí, dice: viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo,
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, oiga bien la palabra, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta era la condición de este hombre. Así era su vida. Dice siempre, todos los días corriendo de un lado para otro, atormentado él mismo y atormentando a los que estaban a su alrededor, porque estaba endemoniado. Todos los días. Tenía una vida de miseria, de oscuridad, soledad, hermanos, de tormento. Pero cuando se encuentra con Jesucristo, dice que corre a donde está el Señor y le dice más adelante, dice que en el 6 que cuando ve a Jesús se arrodilla ante él y sigue clamando a gran voz y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Entendemos que no era el hombre sino el demonio. Y aquí vemos cómo Jesús empieza a hacer una liberación con este hombre, al grado que hace que el demonio que estaba en este hombre saliera de él y lo hace libre. Lo hace libre, hermanos. Este hombre ya no tenía que ir a vivir más a los sepulcros, ya no tenía que andar más en tinieblas, atormentado de día y de noche, ya no tenía que andar dando voces siempre, no tenía que estarse golpeando ya con piedras, porque tuvo un encuentro con Jesucristo y eso lo hizo libre de la condición que antes tenía. ¿Cómo cree, hermano, que era la actitud de este hombre hacia Jesús? Por supuesto que quebrantado. Más adelante dice que el pueblo que estaba alrededor, cuando escucharon todo esto que había pasado, porque sí, los demonios que Jesús había expulsado de este hombre se habían ido a introducir en unos cerdos, y los cerdos pues se habían ido al mar y se habían ahogado, y todo esto causó mucho alboroto en aquel lugar. Dice su palabra, hermanos, que viene todo el pueblo con Jesús y al dar, dice, me llama la atención, fíjese en el verso del 14, dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido, y vienen a Jesús y ven que al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hermanos, pues ya no se sabía si tenían más miedo antes que estaba endemoniado que ahora que ya era liberado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando muchas veces las bendiciones que recibimos del Señor, pues qué bueno, para nosotros son de mucha bendición, pero para otras personas no tanto. Dice que este pueblo tuvo miedo de ver a ese hombre sentado y tranquilo ahí comiendo. Bueno, ni siquiera dice así, ¿verdad? Dice que en su juicio cabal. Y más adelante, hermanos, dice que comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Sabes qué, Jesús? Mejor vete. Tenemos miedo de ti, miedo de las cosas que estás haciendo. Mejor vete. Ellos no habían recibido el milagro, no habían tenido esa convicción de que el que estaba allí era poderoso, y si había sido poderoso para liberar a este hombre, también podía ser poderoso para perdonarles de sus pecados, para sanarles o para resolverles cualquier otro problema que hubieran tenido. No tuvieron esa convicción, hermanos. Prefirieron que Jesús se fuera. Y Jesús, como es un caballero y no forza a nadie, dice que se va. Y empieza a subirse a la barca. Y el que había estado endemoniado, dice que le rogaba que le dejase estar con él. Se ve la actitud de una persona que ha sido transformada, que tuvo un cambio tan grande. Dice, le rogaba
que le dejase estar con él. Le suplicaba: Señor, déjame ir contigo. Yo ya no quiero vivir en esos sepulcros. Ahora que estoy bien, quiero vivir una vida cerca de ti. Esa es la actitud que Dios está esperando, hermano, de cada uno de nosotros. Si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Jesucristo, si verdaderamente nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido liberados, tenemos que vivir una vida de agradecimiento a Él. Tenemos que desear vivir cerca de Él, desear buscarle todos los días, desear tener comunión con Él todos los días. Dice que más Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí vemos cómo el Señor lo manda que mejor vaya a evangelizar, a discipular, a hacer nuevas criaturas, ¿verdad? Compartir la palabra a otros lugares. Y dice que este hombre se va y empieza a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Y yo le vuelvo a hacer una pregunta: si nos tuviéramos que acomodar en algún lugar, ¿con qué nos identificaríamos más? ¿Con el endemoniado que fue liberado y luego tenía una actitud de querer seguir a Jesús? ¿O con el pueblo que cuando vio las maravillas de Jesucristo tuvo miedo y prefirió alejarse de Él? ¿O prefirió, como muchos cristianos, estar nomás aquí por la orillita, nomás así por encimita, no muy cerca de Dios, porque no vaya a ser que luego me pida algo que no pueda hacer, no vaya a ser que luego haga esto o haga aquello? ¿Sí le ha pasado eso por la mente? A mí me llegó a pasar, ¿verdad? Tenía miedo de orar y de ayunar y de buscar más de Dios, porque decía: no, luego si me manda que vaya a predicar a China o algo, no. Prefería andar por las orillitas. Pero hermanos, esto nos habla de que no hemos conocido bien al Señor. Porque cuando ya vas conociéndole más y le vas conociendo más y vas teniendo más comunión con Él y lo vas conociendo más, te vas dando cuenta que nunca te va a pedir algo malo, que nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. No que no quieras, sí, muchas veces nos pide cosas que no queremos hacer, pero Él mismo nos da el poder y la valentía para ir a hacerlo. Hermanos, estos hombres prefirieron vivir sin Jesús. ¿En qué lugar se acomodaría usted? Si vamos a otra cita, ya la última, hermanos, en Lucas 17. Aquí nos habla de 10 leprosos, del 11 en adelante. Nos habla de 10 leprosos. Usted sabe lo que era esa enfermedad. Se empezaba a podrir la carne, se hinchaba, malolía, empezaba a caerse, a malformarse los dedos o parte del cuerpo. Las personas, cuando les llegaba esta enfermedad, tenían que estar fuera de la ciudad porque era contagiosa. Tenían que estar fuera de su familia, fuera de sus hogares, de sus comodidades donde vivían antes. Entonces dice la Biblia que había 10 leprosos. No nos menciona qué tan avanzada estaba ya la enfermedad en ellos, porque había leprosos que ya estaban cubiertos desde los pies hasta la cabeza, y había otros que tenían solamente poco. Pero dice que había 10 leprosos, y podemos imaginarnos, nada más con oír la palabra leprosos, podemos imaginarnos la vida de estos hombres, sin sus familias, sin sus comodidades, sin poder disfrutar de una cena ahí amorosa con la familia, con los hijos. Tenían que vivir muy aislados. Todo el mundo les sacaba la vuelta, y con justa razón. De hecho, ellos mismos cuando veían pasar a una persona, tenían que gritar: soy leproso, para que las personas se apartaran de ellos. ¿Se imagina la condición de estas personas? Pero dice que yendo Jesús, dice que pasaba por ahí, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, y alzando la voz, le tuvieron que gritar a Jesús. No dice que se acercaron tanto, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo:
id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dice que le gritaron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Una palabra clave, hermano, que yo le recomiendo que usted use cuando se acerca a Dios, cuando le quiere pedir algo, cuando usted tenga una necesidad delante del Señor, use esta palabra: Señor, ten misericordia de mí. Misericordia significa favor no merecido. Al usted acercarse a Dios, pedirle que tenga misericordia de usted, le está diciendo: Señor, no merezco ese beneficio, pero te lo pido de todas maneras. Sé que eres bueno, sé que eres bondadoso. Amén. Estos hombres dijeron: ten misericordia de nosotros. Y Jesús ya les dice: pues vayan, muéstrense ante los sacerdotes. Y estos hombres le creyeron a Jesús. Empiezan a caminar rumbo a la ciudad, iban al templo a mostrársele a los sacerdotes, pero dice que en el camino fueron limpiados. Gloria a Dios, hermanos, fueron limpiados. Pero también nos dice la actitud de estas personas. Dice que uno de ellos, viendo que había sido sanado, regresó, volvió glorificando a Dios, dice que a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjese, hermano, cuando este hombre se ve sano, va caminando hacia el templo y se ve que ya no estaba la lepra que tenía, dice la palabra de Dios que, yo me imagino, verá, conmocionado, se regresa a Jesús. Y no se regresa y se le pone el frente y le dice: gracias, mira, ya fui sanado. Dice claramente que llega glorificando a Dios a gran voz. Llegó gritando, quizás haciendo mucho escándalo. Y después dice que se postra rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Hermanos, cuando usted le da gracias al Señor, ha recibido muchas bendiciones, ¿verdad? A lo mejor nomás: gracias, Señor, bendito eres, gracias. Y yo le hago una pregunta que también no espero que me conteste: ¿cuánto hace que usted no se postra rostro en tierra delante del Señor? ¿Cuánto tiempo hace, hermanos, que usted no dobla sus rodillas delante de Dios por una sanidad que ha recibido, por un beneficio que son muchos? ¿Cuánto hace que no dobla sus rodillas? Quizás no lo tenemos que hacer aquí, quizás no en la calle, pero en nuestra casa, en nuestra intimidad, cuando tenemos nuestro tiempo de orar, de platicar con el Señor, podemos allí humillarnos, doblar nuestro cuerpo, arrodillarnos delante del Señor y darle gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Aquí vemos la actitud de esta persona agradecida. Se humilla, dobla sus rodillas y dice que pone su rostro en tierra para darle gracias al Señor. Después dice que Jesús le pregunta: ¿y pues dónde están los otros 9? Porque eran 10 los que fueron sanados. Pues 9 siguieron su camino, hermanos. Y yo me sorprende también de este hombre, porque si este hombre tenía mucho tiempo de no ver a su familia, al verse sano, pudo haber agarrado el otro camino. No, pues en vez de ir con los sacerdotes a mostrarles mi cuerpo, tengo tanto de no ver a mi mamá, de no ver a mis hijos, de no ver a mi esposa, pues mejor corro a mostrarme con ellos. Pero dice que no, que se regresa a donde está Jesús y ahí pone, ¿verdad?, su rostro delante del Señor para darle gracias. El Salmo 102 dice: venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hermanos, Él nos hizo. Si tuviéramos que ponernos en algún lugar, en este ejemplo, ¿en dónde nos pondríamos? En el lugar de este hombre que cuando recibe una bendición, recibe un milagro, recibe una sanidad, va corriendo, dobla sus rodillas y le da gracias a aquel que le ha bendecido. O sea, nos pondríamos en el lugar de los 9, que ni nos acordamos que fue Dios el que lo hizo, que ya pensaba que eran porque se lo merecían,
porque eran muy buenos. ¿En qué lugar, hermanos, se pondría usted? ¿Valora usted la infinita misericordia de Dios? ¿Está agradecido por su perdón, por su sanidad, por su liberación? Y si sí está agradecido, ¿de qué forma se lo está mostrando al Señor? Aquí vemos algunas formas de mostrar el agradecimiento. Recuerde, hermano, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pidamos a Dios, hermanos, que nos permita ver lo perdidos que estábamos sin Él antes de que Él nos rescatara. No deje que se le olvide, hermano. No deje que se le olvide cómo era su vida antes. No para estarla, no sé, para estarse alabando. No, yo era un perdido, yo era esto. No, hermanos. Trate de no olvidar la vida angustiosa que vivía antes, para que de esa forma pueda valorar el gozo, la salvación, el perdón que Dios le ha dado ahora. Trate de no olvidarlo, hermanos, para que continuamente le pueda estar dando gracias a Dios por el perdón de sus pecados. La persona que está más consciente del favor no merecido de Dios es quien le ama más. Y recuerde que uno de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hermanos, vamos a empezar de esta forma, agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho, agradeciéndole de una forma correcta, de una forma como nos lo han mostrado aquí estas personas, quebrantados, humillados, arrodillados delante del Señor. Cada día, hermanos, cada día cuando despierte, que lo primero que usted haga sea doblar sus rodillas y darle gracias a aquel que le ha bendecido, que le ha ayudado, que le ha sacado adelante. Amén. Vamos a estar de pie en esta hora, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Nos gozamos, Señor, porque estás aquí entre nosotros, porque no nos dejas solos, Señor, porque nos perdonas. El salmista ponía en primer lugar, Señor, este agradecimiento y decía que tú eras quien le perdonaba de todas sus iniquidades. Señor, hemos recibido muchos beneficios de ti en este año. Hemos recibido muchas bendiciones, pero la principal de todas es el perdón de nuestros pecados, porque con el perdón, Señor, nos has traído gozo, nos has traído paz, nos has traído bendición espiritual, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos. Como esta mujer, queremos vivir una vida quebrantada, humillada delante de ti. Como esta mujer, no queremos, Señor, cegarnos. Estamos conscientes que si nos podemos hoy acercar a ti, es solamente por tu gracia, por tu misericordia. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo nos haga ver que solamente por tu sacrificio podemos ser salvos, y que también tu Espíritu Santo nos dé esta convicción de que tu sangre nos limpia de todo pecado, y que ahora somos limpios, Señor, delante de ti, y que podamos vivir agradecidos. Señor, que en este año que empieza podamos vivir un año agradecidos delante de ti, así como este gadareno, Señor, que el deseo que tuvo después de que fue limpiado, después de que fue liberado, el deseo que este hombre tuvo fue de servirte. Que en este año que empieza, nuestro agradecimiento lo podamos mostrar sirviéndote, Señor, sirviéndote con todo nuestro corazón. Oh Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este año que nos has dejado terminar. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, porque nos has sacado adelante, porque nos has dado victorias grandes, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos y te decimos una vez más, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.